La idea de mostrarles cómo funciona el Minitab como un procesador de datos estadísticos es con la intención de que cuando ustedes se vayan a trabajar al sector laboral, pues tengan por lo menos un par de herramientas. Ya hemos manejado un poco el Excel para efecto de obtener los diferentes resultados a través del procesamiento usando fórmulas. Ahorita vamos a mostrar también cómo utilizar una herramienta del Excel que se llama análisis de datos. Es importante que para efectos de entender un poco más la materia, lo calculemos a mano. Sin embargo, cuando tú te vayas al sector productivo, pues no va a ser necesario que hagas los cálculos a mano. Va a ser bien importante que aprendas a utilizar herramientas de procesamiento de información porque pues te ahorran un buen de tiempo, ¿no? Es importante conocer de dónde sale toda la información para efecto de comprender si existe alguna anomalía en un fenómeno que estés analizando o si en un momento dado en el procesamiento de información intentas detectar puntos de discordancia, por ejemplo, en un análisis que estés realizando, ¿no? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a utilizar, como les comentaba hace un momento, los tres problemas que ya resolvimos por escrito y los vamos a procesar en Minitab, que es el que aparece en pantalla. Como lo estamos platicando, estoy escuchando que algunos están utilizando versiones más nuevas del Minitab. En el caso de esta explicación la vamos a hacer con el Minitab 17, pronto vamos a actualizar la información y que definitivamente pues no va a tener tantas diferencias en cuanto a lo que es procesamiento de información. Posiblemente las diferencias que pudiera tener el Minitab 19 contra la versión 17 que yo voy a utilizar es que el 19 te dé algunas opciones adicionales en cuanto al procesamiento de la información, en cuanto a análisis de dicha información. Sin embargo, creo que con esta explicación vamos a poder ejemplificar cómo funciona de manera general el Minitab para los problemas de regresión lineal, tanto simple como múltiple, que ya revisamos en clase. Vamos a utilizar entonces los ejemplos. Voy a empezar con el de regresión lineal simple que ya resolvimos. Si ustedes recuerdan, en la explicación vimos un problema que involucraba información relacionada con vendedores, que es este que estamos viendo en pantalla. Para hacer el enlace con Minitab, lo que yo voy a hacer es llevarme todos los datos. El interfaz para introducir los datos es muy similar al Excel. No tiene las mismas características ni las mismas utilerías y aplicaciones que el Excel. Sin embargo, la interfaz es muy parecida. ¿A qué me refiero? A que la información se puede introducir tanto por columnas como por renglones. Me voy a colocar en la primera de las celdas, en el primer renglón, y le voy a decir pegar. Y ya me pegó la información. Para poder hacer el procesamiento de información, lo puedo hacer principalmente por columnas y estas pueden identificarse. Por ejemplo, si ustedes recuerdan, la variable X representaba los años de experiencia. A esta columna, por ejemplo, la voy a titular experiencia. Y entre paréntesis voy a poner que está dada en años. Y si observan, la columna número 1 ya tiene título. Voy a hacer lo mismo con la columna número 2. La columna número 2 era las ventas. Y las ventas estaban dadas en miles de dólares. Le vamos a poner así. Para poder realizar el procesamiento en el cual nos tardamos un buen de tiempo haciéndolo a mano y también generando las funciones en el Excel, pues resulta que Minitab lo va a calcular casi a la velocidad de un clic. Para poder hacer el cálculo del modelo de regresión, voy a ir a la parte superior y voy a seleccionar en el menú Stat la opción que dice regresión. Y aquí me da diferentes alternativas. La que yo requiero es una que se llama regresión. Y ahorita se están abriendo dos opciones. Una que se llama ajuste del modelo de regresión y otra que se llama Best Subsets. Esta de momento no la vamos a utilizar y a mí me interesa utilizar esta, la cual hace el modelado de la relación
entre variables categóricas o continuas y una variable de respuesta. Esta es la que me interesa. Debo colocar o identificar cuáles son las variables. Y como les comentaba hace un momento, si yo no le hubiera colocado los títulos a cada una de las columnas, aquí me aparecería únicamente el valor de C1 y C2 respectivamente. Sin embargo, como yo ya les coloqué identificaciones, pues yo ya puedo colocarlas de manera correcta y más rápida en cada uno de los recuadros que corresponde. La variable de respuesta o la variable de salida son las ventas. La variable de respuesta es equivalente a la variable dependiente del problema. Hago doble clic y ya me aparece como variable de respuesta las ventas. También puedo seleccionar cuál es la variable. Me voy a colocar aquí en variable continua o en predictor continuo y voy a seleccionar la variable independiente. Al seleccionar la experiencia en años le puedo decir select o puedo hacer doble clic y también la va a colocar ahí. Y va a ser tan sencillo como hacer clic en OK. Y resulta que en este cuadro de sesión aparecen los valores de la ecuación. En el caso de la ecuación de regresión, aparece que la ecuación de predicción para las ventas dadas en miles de dólares es igual a 80 más 4 que multiplica a la experiencia dada en años. Haciendo la verificación, cuando explicamos el problema hecho a mano y hecho en Excel, ¿cuánto nos dio la ecuación de regresión? Verificando los resultados obtenidos en Minitab, que ahorita no le pusimos atención, resulta que nosotros encontramos dos coeficientes adicionales que nos permitían determinar qué tan bueno o qué tan malo era el pronóstico con base en el ajuste. Entonces, hicimos el cálculo del coeficiente de correlación. ¿Recuerdan? Quiere decir que solamente introduciendo la información me arroja el valor del coeficiente de correlación. Incluso el Minitab de forma automática me arroja algo que nosotros empezamos a revisar en la regresión, en los análisis de regresión lineal múltiple, que fue el coeficiente de correlación ajustado. Minitab tiene la particularidad de que también te hace el análisis de la R ajustada, mira, que obviamente pudiéramos obtener de forma relativamente sencilla si sustituimos los valores correspondientes dentro de la ecuación que planteamos en la regresión múltiple. ¿Se acuerdan? Que a uno le restábamos una multiplicación de valores donde tomábamos en consideración el número de variables independientes y el número de observaciones. Bueno, Minitab me lo puede calcular para la regresión simple. Y ahí lo tenemos. Ahora, otra de las herramientas que yo puedo utilizar con Minitab es la creación de formas gráficas. Utilizando estos mismos valores, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a irme al menú superior y voy a seleccionar la opción Gráfico, Graph, y voy a buscar el diagrama de dispersión o la forma del diagrama de dispersión. En Minitab, si lo tienes en inglés, el nombre correcto para el diagrama de dispersión es Scatter Plot. Es la primera de las opciones. Si no la logras identificar, Minitab te abre un pequeño diálogo donde te dice qué es un Scatter Plot. Y aquí dice, mira, examina la relación entre una variable y y una variable x. Es una forma relativamente simple de mostrártelo. Y probablemente una forma más adecuada sería que examina la posible relación existente. ¿Va? Existe la posibilidad de que las dos variables tengan una relación estrecha. Existe la posibilidad de que tengan muy mala relación. Vamos a seleccionar la opción que se llama Scatter Plot y me da la posibilidad de entre varias alternativas. A mí la que me interesa es no solamente aquella que me muestre los puntos, sino también que me pueda colocar la línea de ajuste. Entonces, la opción que voy a seleccionar es la que acabo de marcar en este momento, que es el Scatter Plot, es decir, el diagrama de dispersión con el modelo de regresión. Le voy a decir OK. Y aquí me abre varias opciones para identificación de variables.
Cuando explicamos los problemas de regresión, dijimos que una de las partes medulares de los análisis era que tú pudieras identificar correctamente cuál variable era cuál. En este caso yo tengo dos variables, una que habla de los años de experiencia y otra que habla de las ventas. La variable Y es a la que típicamente le llamamos variable dependiente y en este caso, las ventas son dependientes de alguien más. En el caso de este problema, pues dependen de los años de experiencia. Y ahí ya las pude localizar o las pude ubicar correctamente. Al momento que le digo, ok, me traza lo que ustedes pueden ver en pantalla. Y en este caso es el diagrama de dispersión. Obviamente, cuando nosotros hacemos procesamiento de información, pues no podemos dejarlo tal cual. Cuando tú tengas la oportunidad de trabajar en el sector productivo y se me ocurre, ¿no? Que puedas trabajar en recursos humanos, donde muestres tablas de deserción, rotación de personal, capacitaciones que impartes. Existe la posibilidad de que utilices gráficos. Ni se diga si trabajas en áreas de calidad, de manufactura, de producción, etcétera, etcétera. Esto implica que cuando tú presentes información, tanto tabular, es decir, en tablas como aparece aquí, como de forma gráfica, utilices títulos, referencias, todo como corresponde. En el caso del diagrama de dispersión generado en Minitab es como muy transparente. Y si yo quiero hacer una edición, por ejemplo, de los títulos, basta con dar doble clic sobre el título para que me abra el cuadro de diálogo y yo poder hacer las ediciones correspondientes. En este caso le vamos a poner, por ejemplo, como título, diagrama de dispersión de ventas en miles de dólares contra la experiencia en años. Y ese va a ser mi título. Ahí lo tengo. El resto de las referencias parecen correctas. Sin embargo, para efecto de hacer una mejor presentación del gráfico, pues sería interesante incluir los diferentes elementos. Y la ecuación, por ejemplo, del modelo de regresión, ya la calculé para poderla trasladar a este gráfico de dispersión. Basta con copiar. En la parte superior en edición aparece la opción copiar. Puedes seleccionarla directamente del menú o hacer control C para hacer la copia. Y control V para pegar. Si ustedes observan, se me pegó acá en la parte de arriba. Va a ser tan sencillo como trasladarla hacia abajo. Obviamente, podemos limpiarla. Haciendo doble clic, puedo hacer una edición. No hay valores decimales, voy a dejar solamente valores enteros. A los años de experiencia le llamé X, por lo tanto se puede representar de la siguiente manera. Las ventas dadas en miles de dólares se pueden calcular a través de la ecuación o del modelo 80 más 4X. Haciendo doble clic, puedo hacer cambios en los tamaños de la fuente. Y ahí tengo mi ecuación de regresión. De igual manera, puedo agregar el valor del coeficiente de correlación. El gráfico me permite hacer inserción de diferentes elementos. Por ejemplo, si hago clic en el botón derecho, me da la opción, por ejemplo, de agregar, se me ocurre, ¿no? Un subtítulo. Y en el subtítulo le puedo colocar coeficiente de correlación. Y ese va a ser igual al 93.04%. Me lo agrego acá, lo puedo arrastrar
y mostrarlo en la parte inferior. Y listo, ya quedó construido mi diagrama de dispersión para un modelo de regresión lineal simple. Salvo decirles que en los modelos múltiples, la forma de poder obtener este tipo de herramientas, este tipo de gráficos, es básicamente la misma. Ahora, Minitab te da la opción de que la información que tú generes, tanto tabular como de sesiones, como de gráficos, los puedas trasladar, se me ocurre, ¿no?, a un archivo de Word o a un archivo de PowerPoint. Al hacer clic derecho, la opción aparece justo en la parte inferior, enviar el gráfico a Microsoft Word. Si ustedes observan acá, ya se abrió un nuevo archivo y me envió el gráfico que yo acabo de construir. Nosotros en la formación como ingenieros tenemos que tener cuidado en la forma que presentamos la información. No solamente se trata de extraerla y que Excel o Minitab o StatGraphics o como se llame el programa únicamente arroje el gráfico y yo no hacerle ninguna edición. Hay que tener mucho cuidado con el manejo de la información. Si ustedes consideran que la forma que acabo de mostrar es una forma adecuada, excelente. Pueden colocarle o utilizar los títulos que ustedes consideren. Hasta aquí. Quisiera escucharlos. Pues solo le voy a comentar, profe, que en el Minitab 19, pues yo no me deja tal cual copiar y pegar, así como lo hizo usted, pues, pero pues se pueden escribir textos dentro de la gráfica. Excelente. Lo único, pues, que digo, pues, creo que puedo comentar. Excelente. Gracias, Kevin. Pero si lo copias y lo insertas un cuadro, ahí lo puedes pegar. Yo así lo hice, porque no me dejaba pegarlo tampoco. Excelente. Más adelante, el ejemplo de regresión múltiple, por ejemplo, en el caso de las materias, fue un ejercicio que nosotros resolvimos para efecto de poder calcular si la calificación final en una materia dependía de diferentes elementos. En el ejemplo que utilizamos, dijimos que la calificación final podría depender de dos variables. Una era la calificación en un examen y la otra el número de faltas. Y ahí las tengo. Agregando los títulos, el ejemplo que colocamos aquí lo resolvimos con 12 observaciones, que son las que aparecen identificadas aquí. Y la forma de determinar la ecuación de regresión es básicamente la misma. ¿A qué me refiero? A que a pesar de que esté en la misma hoja, yo puedo hacer procesamiento a través de la identificación de las columnas. Le digo stat, regresión, otra vez regresión, y le pido que calcule el ajuste del modelo. En este caso, de forma predefinida, como ya hicimos el cálculo de un modelo de regresión con dos variables, pues me aparecen las dos variables que utilicé. Sin embargo, aquí aparece señalado la variable de respuesta, que para mí va a ser la calificación final. Hago doble clic y ya la cambia. Y en este caso, en grado caso que no la cambie, pues la puedo borrar. Ahora, en regresión múltiple, pues basta con seleccionar ambas variables. Voy a seleccionar una y con la tecla Shift oprimida le voy a hacer hacia abajo. Voy a hacer clic en la flecha hacia abajo del cursor y ya me seleccionó ambas. Y una vez hecho esto, le voy a decir seleccionar. Y ya aparecen. Al decirle OK, en el mismo cuadro de sesión me da el resultado de la ecuación del modelo de regresión. Confirmando este resultado, me voy a salir de la pantalla compartida, voy a irme a la presentación que utilizamos y en efecto, miren, aquí está la ecuación. Minitab lo redondea a 0.5. Acá utiliza el punto 2222 y aquí punto 284. En la parte superior me está entregando
los diferentes coeficientes. Para poder generar el diagrama de dispersión, voy a irme a la parte inferior. Y en la parte inferior aparece una opción que se llama 3D Scatterplot. ¿Ya la vieron? No sé si en el Minitab 19 aparezca alguna otra opción adicional para hacer gráficos de dispersión en más de 3 dimensiones. Lo veo complicado. Voy a seleccionar la que dice 3D Scatterplot. Y la opción que me interesa es un diagrama de dispersión simple. Aquí lo tengo. Habitualmente se suele indicar en la variable z, que Minitab la va a indicar de forma vertical. En la variable z indico la variable de salida o la variable de respuesta. Sin embargo, en el gráfico ustedes pueden indicarla donde ustedes gusten. Tienen la gran ventaja de que el Minitab te permite hacer movimientos de los gráficos. Si tú quieres rotar sobre un eje, ya sea a la derecha, a la izquierda, hacia arriba o hacia abajo, Minitab te lo permite. Hagamos la identificación de las variables. En el diagrama tridimensional, en Z vamos a ubicar a la variable de salida, que es la calificación final, y en Y a cualquiera de las dos restantes. La calificación del examen y el número de faltas como X y como Y. Le decimos OK, y pues ahí aparece, miren, el diagrama de dispersión. En el título le vamos a colocar ahora este que es un poco diferente. Análisis de dispersión entre la calificación final contra la del examen contra las faltas. Ahí se modifica el título del gráfico. Y acá las tenemos indicadas, miren. Obviamente, la intención va a ser igualmente incluir tanto la ecuación con un simple copiar y pegar. Y en la edición podemos hacer los cambios que consideremos necesarios. Para nosotros esta fue X1. Y las faltas fue X2. Cuando hacemos la explicación del tema y que lo resolvimos a mano, dijimos que la identificación de las variables independientes en realidad no era tan importante cuál fuera X1 o X2, puesto que esa variable, X1, X2, X3 o la X que calcules, va a estar ligada a un coeficiente. Si en un momento dado la X1, que fue el examen, la hubiera colocado en la X2, el valor de su coeficiente, bueno, se movería del lugar. Y sería básicamente lo mismo. Mira, con un diagrama de dispersión múltiple o con los modelos de regresión lineal múltiple, pues si recordamos, los modelos de regresión múltiple generan ajustes a planos. Hablo de un modelo de regresión múltiple de una dependiente contra dos independientes. En los modelos de regresión lineal simple, los datos intentan ajustarse a una recta, porque son dos variables que están relacionadas, típicamente una X y una Y. Y los puntos intentan ajustarse a una recta. ¿Recuerdan a qué dijimos que intentaba ajustarse una ecuación de regresión múltiple con una dependiente y dos independientes? Dijimos que intentaba ajustarse a un plano. Y entonces, Minitab me permite poder obtener un plano de ajuste para este modelo. ¿De dónde lo voy a obtener? A diferencia del resto de las formas gráficas, los planos de ajuste Minitab los tiene contenidos en la opción Stat. Si yo me voy, por ejemplo, a Graph y le intento dar una superficie, un gráfico de una superficie, este va a darme un plano que intente tocar a todos los puntos en promedio. Sin embargo, que intente tocarlos utilizando curvas de desplazamiento entre puntos. Resulta que para poder obtener el plano de ajuste, yo lo voy a obtener en la opción Stat. Para el plano de ajuste voy a seleccionar Stat. Luego voy a ir a regresión. Nuevamente voy a seleccionar la opción regresión y acá en la parte inferior
aparece la opción gráfico de un plano. Al seleccionar esta alternativa y decirle OK, me da el plano de ajuste que yo estoy buscando. Si yo hubiese seleccionado en Graph la opción ajuste de plano en 3D, lo que haría sería generarme un plano curvo que en promedio se pudiera ajustar o pudiera tocar todos los puntos. Sin embargo, ese no correspondería al plano de ajuste. El plano de ajuste que se genera con la ecuación calculada es este. ¿Sí se nota la diferencia? Cuando tú quieras entregar el informe para las diferentes tareas y quieras utilizar los planos tridimensionales en el caso de los problemas con 3 variables, dependiente y 2 independientes, a mí me gustaría que presentaras el gráfico de dispersión con los puntos y el gráfico de ajuste, el plano de ajuste. Para irnos, déjenme mostrarles algo interesante que maneja Excel. Esta fue la hoja que utilizamos, donde calculamos todos los diferentes valores para obtener los coeficientes, el valor del coeficiente de correlación, el de determinación, etcétera, etcétera. Excel tiene una herramienta que se llama análisis de datos o Solver. Para poder tener acceso a esa herramienta, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. En el menú que dice datos, voy a ir a buscar la opción Solver. Si no la tengo, la voy a instalar. Dentro de la opción Solver, aparece una que se llama análisis de datos. La voy a seleccionar. Y en el menú de opciones aparecen diferentes análisis de datos que Excel te permite calcular. La que a mí me interesa se llama regresión. Y precisamente aquí me dice, oye, a ver, ¿a qué le quieres calcular la regresión? Me pide que dé los rangos o los valores de la variable Y. La variable Y es esta que aparece aquí. Voy a seleccionar los valores. También me pide el rango de la variable X. Esa la tengo aquí. Una vez dados los valores de Y y de X, le pido que me coloque los resultados en una hoja nueva y le digo aceptar. ¿Qué ocurrió? Yo introduje las variables y resulta que ya me aventó los valores de los coeficientes. Miren, el valor del coeficiente de intercepción o el beta 0 vale 80. Pues sí, valía 80. La X valía 4. Sí, vale 4. Ahí está. Y los diferentes valores de los coeficientes, pues acá los tengo, miren. Doble clic a este y acá está. El coeficiente de determinación vale 0.9303. Si yo, por ejemplo, quisiera calcular el coeficiente de correlación, pues le voy a decir igual raíz y que calcule la raíz a este y ya lo tengo. Si quisiera hacer lo mismo con este, bueno, pues lo arrastro. Y ahí está. Excel te da la posibilidad de poder realizar análisis de información de forma muy, muy rápida. Voy a irme, por ejemplo, con el de riesgo, que fue el último que calculamos. Ahí lo tengo. Hagamos lo mismo. Me voy a datos. Me voy a ir con el de riesgo porque no lo calculé en Minitab y me voy a aprovechar y lo voy a sacar en Excel. Me voy a ir a análisis de datos. Voy a seleccionar regresión. Y aquí va a ocurrir lo siguiente. En Y son 12 observaciones. En X voy a seleccionar todas las columnas que contengan a X.
y le voy a decir que en una hoja nueva acepté. ¿Y qué creen? Pues que ya me arrojó los resultados de los coeficientes con un simple clic. En el problema con 3 independientes, ¿cuánto me dio? 31.08. Pues redondeado a 0.09, mira. El redondeo es correcto, 0.09. 0.0225, pues sí, eso da, 0.02. 0.08, ahí está. Y menos 0.52, ahí está. Es decir, que simplemente con seleccionar datos yo puedo hacer los cálculos de los coeficientes. Obviamente me interesa que tú generes un grado de comprensión y de análisis con lo que acabamos de mostrar o con lo que mostramos en los días anteriores con relación a los cálculos a mano. Obviamente en el trabajo o en el sector productivo, esto es lo que vas a usar, ya sea Excel a través del procesamiento, análisis de datos o el Minitab como lo acabamos de mostrar ahorita.